Sí, es una realidad muy dura. El periodismo en México no está en un momento floreciente, ni mucho menos, porque todavía no podemos decir, podemos hablar con libertad, no podemos. Hola, soy Blanche Petrich y soy reportera del periódico La Jornada. Inevitable hablar de mi condición femenina. De nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. Es una teoría de Soy mujer, soy mujer. falta de reconocimiento histórico que tenemos desde más de 300 siglos. Ya rompimos el silencio. Que sea ley. El apellido Petrich viene, es serbio o croata por ahí, pero la familia paterna viene de lo que fue Checoslovaquia. Mi papá nació en Alemania, mi abuela paterna era suiza, entonces ella ejerció un gran matriarcado, entonces ella impuso el francés como segunda lengua en mi casa, ¿no? Y mi mamá es de Yucatán, toda la familia Moreno somos de Yucatán. Yo soy Jimena Molina Petrich, sobrina de Blanche Petrich. Blanche es la hermana mayor de mi mamá, es mi tía. Son 4 hermanas, las 4 mujeres diferentes, fuertes, cariñosas, pero en Blanche destaca una fortaleza única. Yo creo que es el linaje femenino de su familia y Blanche entendió a muy corta edad que su mamá era un ejemplo de vida y de fortaleza y de respeto, ¿no? Nosotros como hermanas tuvimos la gran ventaja de que no hubo ningún hermano. Entonces, es una gran ventaja. Entonces, éramos la realización de mi papá en todas sus aficiones e intereses culturales y todo, ¿no? Entonces tengo una hermana bióloga, porque a mi papá le encantaban las ciencias. Tengo una hermana que es chelista, porque mi papá adora la música, era un melómano. Tengo una hermana antropóloga, porque la historia, y la oveja negra. Yo lo que quería estudiar era letras griegas, porque tenía un gran interés en Grecia. Pero nada, me dio de pronto por el periodismo. Cuando no pude entrar a la UNAM, encontré la escuela de periodismo, que era la única que no me exigía prepa para poder estudiar una carrera, y pues ahora sí que como anilla al dedo, ¿no? Yo creo que ahí encontré mi verdadero espacio y lo que me hizo despegar en muchísimos intereses. Hola, soy Marco Peláez, soy reportero gráfico de La Jornada, soy amigo de Blanche y compañero en el diario. Como periodistas, lo que ha logrado Blanche, yo creo que pocos periodistas en México, pero no solo en México, sino a nivel Latinoamérica y América, yo creo que son muy pocos lo que han hecho a comparación de lo que ha hecho Blanche. Todavía era una época muy difícil para las mujeres en las redacciones, un gran machismo y acoso y ese tipo de historias. Yo entré al vespertino de Ovaciones, que era en ese sentido del acoso, pues hostil, ¿no? Y no duré mucho. Uno piensa que el decano de la prensa mexicana es el Dictamen de Veracruz. En realidad hay uno anterior, que es el Correo de la Tarde, que se publica en Mazatlán, ¿no? Que era el que publicaba los versos de Amado Nervo. Una historia maravillosa de este medio, de un viejo periodista de la vieja guardia, Abraham García Ibarra. Se había ganado la lotería y compró el cabezal, y recupera el cabezal y hace en el puerto de Mazatlán un periodismo súper combativo, con una sección cultural muy rica y todo. Y yo le hablo a este señor y le digo que quiero hacer mi servicio social, y entonces él, encantado de la vida. Y entonces yo caigo como jovencita en el puerto y yo me empecé a ejercitar mucho en el puerto. Es tuyo, tú haz lo que quieras, ¿no? Entonces, pues también hacía crónica sin saber yo que era crónica, porque me aventuraba, ¿no? en
las marisquerías, incluso en la zona roja, y escribía de los personajes y las cosas que yo iba viendo y viviendo. Y ella te demuestra que es muy grande, que es una persona muy grande, que no la detiene esa capacidad distinta, que cuando la conoces por primera vez y dices, cabrón, ¿no? Usa bastón, ¿no? No te imaginas que puede lograr ciertas cosas y que logra muchísimo más cosas que uno que no usa bastón. Me ha tocado estar en la sierra con Blanche, en lugares pues peligrosos, y nunca la he visto quejarse. Entonces, posiblemente sin esta discapacidad, Blanche, es fuerte decirlo, ¿no? Pero tal vez no sería lo que es, no lo sabemos. Encontró la manera de sobreponerse a todo lo que implicaba el haber tenido a muy corta edad poliomielitis. Lo que creo que gente como Blanche nos inspira es respeto. Y cuando yo entré al día, a mí me asignaban en automático, te vas a la sección de internacionales, porque la cosa de manejar 2 idiomas extranjeros pues te hace inmediatamente que te encajonen, ¿no? Pero el día era un viejo medio priista con su director que era senador del PRI, esa izquierda del PRI, pero como quiera que sea. En lo internacional era el periódico que leía las izquierdas de todo tipo, ¿no? Al poco tiempo hubo los golpes militares en Sudamérica y entonces llega la oleada de grandes escritores de Chile, de Uruguay, de Argentina. Te puedo mencionar a varios, pero voy a decir un nombre, Gregorio Seltzer, ¿no? Véngase para el día. Y entonces, bueno, en esa sopa me cociné, digamos, ¿no? Y un día, fíjate lo que pasa en el día. Pues llegan unos cables que era el 75, si no me equivoco, pues que unos sandinistas habían secuestrado a una serie de políticos y diplomáticos en Managua. Pues, ¿quiénes son esos sandinistas? Pero yo creo que en todas las redacciones pasó eso, de que pasó de noche, porque nadie sabíamos quiénes eran esos. Pero en el día había periodistas argentinos de izquierda. Y ellos sabían más de Sandino que los propios nicaragüenses, por el libro de Gregorio Seltzer, el general de Hombres Libres. Y entonces, ¿cómo? Los sandinistas, sí, son esto y esto y esto. Y ahí se prende otra gran historia, ¿no? Entonces, esa fue una gran escuela. Empieza el 1+1, voy a ver a Carlos Payán. ¿Y dónde va a caer Blanchita en el 1+1? En la sección internacional. Y los mejores periodistas del periódico, entre otros Carmen Lira, se van de enviados a Managua y yo les tomaba, era de que dictaban, muchas veces hasta debajo de un escritorio por las balaceras que había, dictaban sus notas por teléfono y yo se las tomaba en la máquina de escribir, ¿no? Entonces era como vivir la adrenalina fuertísimo. En El Salvador empiezan a ver otras experiencias y Carmen Lira estaba otra vez en El Salvador. Y entonces me decía, mamacita, tú tienes que ver esto porque está impresionante y está esto y lo demás allá. Y entonces yo pido mis vacaciones porque iba a haber una gran marcha de la unidad de todas las fuerzas populares, que eran fuerzas populares que a su vez tenían sus brazos armados y era la guerrilla. Y llego y me voy con la gran reportera, ¿no? Ahí nos vamos a la marcha y la marcha resulta en una masacre, ¿no? Y entonces ahí nos tuvimos que esconder y la Cancillería mexicana, que era Jorge Castañeda, tiene que intervenir para rescatar a la periodista Carmen Lira, que estaba atrapada, y Carmen Lira, es que somos dos. Entonces, ¿qué hace esta ahí? Pues ya estaba yo ahí, ¿no? Y ahí empiezo también a escribir. La noción de la vida profesional de Blanche era
ligada a una aventura, ¿no? Blanche estaba siempre en una aventura, su vida era una aventura, y una aventura que cursaba sola, con una seguridad y una independencia no común. Dentro de todo ello, Blanche vivía al límite, todo el tiempo. Yo me acuerdo un consejo, una lección de Carmen que me dio, era acuérdate que tú eres nuestros ojitos y nuestros oídos ahí. Hay que estar viendo y contando lo que está pasando, ¿no? Y si te vas, pues ya no lo vas a ver, y Carmen Lira se va a otra asignatura, a Panamá creo, a Panamá se fue, y yo me quedo en San Salvador y empiezo a enviar notas que no me firmaban, pero especial para el 1+1, pero se publicaban en primera plana. A mí nunca me ha gustado definirme como corresponsal de guerra, no es lo mío, realmente no me identifico con eso. Pero me da curiosidad en estos momentos que son históricos, ¿no? que la historia está viviendo un momento muy límite, cómo piensa la gente o cómo enfrenta a la gente eso. Y a mí eso me da curiosidad. Esas son las historias que a mí me despiertan una gran necesidad de contarlas. Es muy impactante, te toca ver tus primeros muertos, tus primeros cadáveres, oír las primeras balaceras y tenerte que esconder. Y en esos momentos aparte piensas mucho en tu familia, ¿no? O sea, la angustia que yo le estaba provocando a mis papás, que nada más de prender la televisión empezaban a sufrir, los pobres. Siempre me dio un poco de culpa esa parte. Mucho miedo porque hubo momentos en que no sabíamos exactamente dónde estaba o qué estaba viviendo. Sencillamente de pronto era no tener noticias de ella, ¿no? Pero luego llegaba y te contaba anécdotas y llegaba cansada y hablando con mucho cariño de su trabajo y se nos olvidaba hasta la siguiente vez que tenía que salir de viaje. Yo prefería irme a los sindicatos, a las sedes de las organizaciones de derechos humanos, a los barrios, porque la gente que está sufriendo la guerra es la que te está contando la historia realmente, ¿no? Además, a mí me impresionaba muchísimo lo politizado que era el pueblo salvadoreño, eso yo no lo había visto, ¿no? Entonces era una fascinación hablar con ellos, porque era historia viva. Entonces yo más bien me ocupaba de esos otros temas. Yo creo que su trabajo como corresponsal era muy emocionante para los que la leíamos, porque era siempre una lectura muy fiel y muy hábil de lo que estaba viendo. El trabajo que hizo fuera de la Ciudad de México y la manera en que lo narraba en sus notas nos permitió estar ahí con ella. Cuando matan a Ignacio Rodríguez Terrazas, que era nuestro corresponsal en San Salvador, fue un shock impresionante, que hasta le hablé por teléfono al presidente de El Salvador para prácticamente culparlo y mentarle la madre. Y Josécho Saldúa, que ahora es el editor en jefe del periódico, acababa de llegar a México y era un reportero muy inquieto y vital. Estábamos tratando de entender por qué habían disparado contra el reportero mexicano, porque había sido un francotirador, no había sido un fuego cruzado. La conclusión es, quieren que los testigos se vayan para que no vean lo que va a pasar aquí, para que no veamos la guerra. Como pasa ahora con los periodistas de esta generación, ¿no? Que Miroslava o Javier dijeron, nunca nos van a callar, y los matan. Y tú ves que otros periodistas que toman su lugar dicen, no nos van a callar. Entonces eso sentíamos en ese momento, no nos vamos a ir. A la menor oportunidad vamos a regresar. Y así lo hicimos. Me tocó hacer muchas coberturas con Blanche, coberturas súper peligrosas. Acaban de matar a unas comunicadoras triquis de una radio comunitaria, y San Juan Copal es un pueblo dentro, como en un valle. Entonces cuando íbamos ingresando veíamos a los francotiradores, ¿no? La verdad es que pues te da miedo, ¿no? O sea, dices, yo les decía a Blanche, hay gente armada en lo alto, ¿no? Y Blanche me decía, tú písale, ¿no? Las primeras cosas que se me vienen a la mente
no son los grandes personajes y los grandes apellidos o los grandes comandantes, ¿no? Sino las madres de los desaparecidos en El Salvador. Me lleva a pensar en una de las figuras más impresionantes que he conocido y que yo creo que es la figura más grande en la historia de México contemporáneo, que es Rosario Ibarra de Piedra. El privilegio de escucharla una y otra vez en esa forma de convertir el dolor y la desesperación en capacidad de aglutinar y mover, como movió ella. Y otro personaje que lo pongo a la misma altura, pero ya de años después, es Monseñor Samuel Riz, el Tatic Samuel. Y ganarse la confianza de él no era tan fácil, pero tener esa cercanía y escucharlo y recorrer su obra en los pueblos de Chiapas y ver lo que realmente dejó, un sacudimiento desde las raíces. Me ha tocado estar mucho con grupos indígenas, con Blanche, me ha tocado estar en cosas de zapatistas, pero también me ha tocado estar en cosas de entrevistas muy rudas. Recuerdo de una entrevista que hicimos a una de las víctimas de Xúcar Curi. Los relatos son muy crudos, son relatos que pues te cambian muchas perspectivas, te cambian la forma de ver también la vida. Y era muy impresionante para nosotros urbanos del centro del país ver de una manera tan nítida el sometimiento de la mujer, de que siempre en las carreteras, en las calles incluso de San Cristóbal, la mujer llevando la carga más grande, aparte de los niños, las niñas llevando a los niños y siempre caminando atrás. Y siempre bajándose de la banqueta si un hombre se cruzaba en su camino. Eso era físicamente el Chiapas que yo conocí. Y de pronto cuando llega el momento de la entrevista con los comandantes del comité clandestino y con el subcomandante y todo eso, ves a una mujercita, chiquitita, caminando a la par. Y entonces empieza a surgir otra historia, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta que el levantamiento zapatista ha cambiado y ha sacudido y ha volteado la tortilla de una manera como no nos imaginábamos, porque esa relación de sometimiento queda volteada totalmente, ¿no? Y eso me contaba ella. Son experiencias que cuando estás escuchando eso, es lo que yo te digo, es como de pronto el privilegio de la reportera de tocar con las manos la historia. Ella nunca carga ni los reconocimientos ni este tipo de cosas que pues a veces el ego a todos los periodistas nos hace movernos, sea camarógrafos, fotógrafos, reporteros, ¿no? Ella no, ella es una mujer sencilla, una gran mujer, es una mujer inteligente. A pesar de que en las relaciones en la universidad o en el trabajo ya no son tan discriminatorias como el pasado y todo eso, no hay ninguna razón para las chavas, las jóvenes, de sentirse optimistas. Estos movimientos feministas nuevos sienten que están rompiendo el cascarón por primera vez. Para estas jóvenes, lo que se rompió de esquemas, lo que se hizo en los 60, 70, 80, 90, primera década, no cuenta. Es como si brotaran por primera vez. Y si no entiendes la historia, estás entendiendo muy poco del presente. Entonces es muy desesperante. Aterroriza ver a chavas vestidas de negro con las caras cubiertas golpeando a las mujeres policías de su misma edad, con los mismos problemas que ellas. Eso me parece un quiebre en el entendimiento de lo que debe ser el movimiento. Lo que sucede ahora no podría ser posible sin la generación anterior a la mía y sin mujeres como Blanche, que tuvieron otra forma de enfrentar y de confrontar. Los jóvenes
tienen mucho menos oportunidades que nosotros como generación y mucho más razones de sentirse furiosos y frustrados. Las chavas, mucho más esta cultura del feminicidio que no se enfrenta, no se encara, y que si se encara es aún más peligroso todavía. Además es tan aterrador que hasta lo normalizamos, o cerramos los ojos, o convertimos el horror en una estadística y ya no nos volvemos a preocupar. Nosotros vivimos la muerte de muchos colegas queridos en Centroamérica. En El Salvador murieron muchísimos periodistas, amigos nuestros, pero nunca en estas dimensiones como lo hemos vivido ahora en México. El asesinato de Javier Valdés se produjo tan pocos meses después del de Miroslava. Entonces es un insomnio, es una sensación de pérdida, nuestros mejores colegas. Y aparte sigue el esquema de impunidad, ¿no? Porque se retroalimenta en la violencia del crimen organizado o de las instituciones, porque no todo es crimen organizado, sino ejército, policías. Entonces empiezas a sentir como que el oficio está acorralado, ¿no? Y como a cuestionar totalmente esas funcionarios que desde la comodidad de su micrófono y su sillón dicen que en México hay libertad de prensa, porque no hay libertad de prensa cuando son carretadas de colegas muertos. Y no paran, nada ha cambiado, realmente eso nada ha cambiado porque no ha parado la impunidad. Esa es la Blanche que hace periodismo. No está en los círculos de gran poder, está en los círculos donde más se necesita voltear a ver. Esa es la Blanche que muestra esa causa a los que a veces no volteamos a ver, a los de abajo. Esos de abajo que están siempre olvidados, ella con lo que escribe, con lo que muestra, les da voz. El ver un país muy lastimado, ¿no? Muy descuidado por mucho tiempo y cuyos dolorosos protagonistas eran los que no podían hablar, los que no podían narrar lo que ella sí podía. Logró siempre plasmar el enorme dolor que le generaban las injusticias. Mi causa es contar el mundo, ver lo que está pasando y platicarlo, contarlo, escribirlo sobre todo. Soy Blanche Petrich y soy una mujer con causa.